Bueno, ¿qué más les digo, muchachos? No, muchas cosas que decir, pero vamos a ver si en estos minutos podemos centrarnos un poquito en algo que quiero compartir con ustedes. Dado que tienen aquí un lema muy importante para esta fiesta. ¿Cómo es que es el lema de la fiesta? Algo mejor, algo mejor. Muy bien. Y dijo mi pastor en el anuncio de la invitación que el lema es algo mejor y que también se está pensando en que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y cuántos están en esa dirección? De que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y eso es un gran pensamiento, porque vamos de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo superior y a lo excelente para la gloria del Señor. Entonces, mis amados hermanos, como van a pasar un buen tiempo sentaditos, voy a pedirles el favor de colocarse sobre sus pies un momentito y me acompañan en esta oración. Soberano Señor, yo te doy la honra y la gloria y la alabanza por tenerme aquí en este lugar, entre gente que amo, que tú los grabaste en mi corazón y que me permite, Señor, estar en medio de sus vidas. Permite que la palabra que hoy viene sea para todos y cada uno de ellos y que queden grabadas en sus mentes y en sus corazones, para la honra y la gloria de tu nombre. Que lo que yo por mi humanidad no pueda explicar o dejarlo tan claro, que cada uno de mis hermanos apele a la revelación y ayuda de tu Espíritu Santo, para que sea Él, mi amado Señor, quien acabe de esclarecer, explicar y revelar el secreto que iniciamos a través de tu palabra. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. Bueno, a ver, aquí a mis espaldas sale algo. Entonces cada cita que yo mencione aquí sale ahí automáticamente. Qué bendición, hombre. Ya uno no necesita la Biblia y yo me traje la más grande, vea. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a ver si usamos Reina Valera, que es la Santa Biblia. La Reina Valera. Y quiero hablar un poquito, mis amados hermanos, acerca de libertad. Diga libertad. Y vamos a hablar de libertad progresiva. ¿Cómo se llama? Libertad progresiva. Yo creo que la libertad progresiva es la que nos trae del pasado, nos ubica en el presente y nos visiona para el futuro. Pero hay que sostener la libertad porque ella está amenazada constantemente. Entonces es interesante esto. Entonces sería como interesante también, mis amados hermanos, hablar un poquito de lo que han dicho acerca de la libertad. Por ejemplo, ¿qué es libertad? Usted se ha puesto a pensar qué es libertad. Libertad es como tener un vasito de agua, tomar. Ya no aguantamos 2 horas sin tomar agua. Entonces, ¿qué es? Y tengo aquí una notica que dice: libertad
es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. 2, es un derecho humano básico. Es un derecho humano básico: libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de pensamiento y libertad de opinión. De eso disfrutamos, parece, tal parece. 3, es el estado del que paga una condena y sale de la cárcel. Eso más o menos es parte de lo que es la libertad. Es entonces la libertad la que nos estimula para ir hacia adelante. Dice una notica que es la libertad la que produce el éxito o el fracaso. ¿Será cierto? Veamos. Es la libertad entonces la que produce el éxito y el fracaso. Pero nosotros de manera libre podemos quedarnos en nuestro pensamiento en los fracasos pasados y ahí perdemos libertad, ¿sí o no? Porque quedamos atrapados en nuestro pensamiento del pasado. Y cuántas personas no aspiran en un pasado y mueren en un pasado porque no pueden superarlo. Pero libertad también, o esclavitud, es quedarnos en un éxito pasado y no superar las bendiciones de los éxitos pasados para darle paso a los éxitos venideros y a las glorias venideras y a las bendiciones venideras, porque nos quedamos pensando en las primeras bendiciones. Y de esa manera entonces nosotros tenemos el riesgo de ser atados a nuestro pasado, sea bueno o sea malo. La libertad más conocida entonces la menciona el apóstol Pedro allá en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 19 al 21. Y a ver cómo leeremos allí. Segundo libro del apóstol, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21. Y esa es como la libertad más conocida secularmente. ¿Quién me ayuda a leer con voz alta? A ver, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de él que lo venció. Eso. Y el 21, ¿qué dice? Y el 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esa es la libertad que disfrutamos, una libertad que nos las ofrecen los esclavos políticos, que nos ofrecen los esclavos y esclavizantes medios de comunicación. Esa es la más conocida. Pero yo vengo diciendo entonces que lo que ofrecen los sistemas como libertad es lo que más esclavizado hoy tiene al mundo entero. Las mayores ofertas de libertad por los medios es lo que más esclavizado tiene al mundo entero. Pero dice entonces también la palabra del Señor: la libertad sine qua non, por decir de alguna manera, sin comparación,
Es la libertad que ofrece nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al que ustedes van a conocer hoy o que comenzaron a conocer hace 10 o hace 53 como yo. La libertad en Cristo. Y me aprendí una cancioncita que decía como así: libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. De ayer, una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Pero vino el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 8. Vino al Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 31 al 36, y allá lo leemos de la siguiente manera, muy conocido por todos nosotros. San Juan capítulo 8, verso 31 al 36, y dice allí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué pasaría? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y sigue diciendo: y conoceréis ¿a quién? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es verdadera libertad. ¿Y qué sigue diciendo? En el 33 sigue diciendo, en el cual 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y sigue un relato muy bonito que ustedes seguirán leyendo y conocerán bastante. Después Jesús les dice: ¿cómo es que ustedes dicen que son libres y procuran matarme a mí, que vengo a hablarles de la salvación, de la libertad y del papá? Ustedes son esclavos, y no solo eso, son hijos de su papá, el diablo. Son hijos de su padre, el diablo. Ahora, esto nos está diciendo que los judíos conocían libertad, pero no progresaron en la libertad que Cristo estaba ofreciendo. Y yo no sé si a veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Conocemos parte de la libertad, y qué tanto progresamos en la libertad, o qué tanto la iglesia ha progresado en la libertad. Venimos diciendo entonces que la libertad es progresiva. Pero si ustedes me ayudan allí a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, al capítulo 5 y el verso 13. Gálatas 5:13. Allá leemos lo siguiente. Dice: porque vosotros, hermanos, ¿qué? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros hemos sido llamados a libertad, pero ¿qué estamos haciendo con esa libertad? En otra ocasión el apóstol dijo: ustedes han convertido la libertad en libertinaje, que es una cuestión muy diferente. Y la preocupación de muchos ministros a nivel mundial, más bien los cincuentenarios como yo, nos preocupa el hecho de que la iglesia está abandonando principios fundamentales, y entre ellos los principios de libertad. Y a veces pensamos que estamos andando en ella. Pero déjeme decirle que la libertad es progresiva, y también lo vemos en el mismo Gálatas capítulo 4 y verso 9. Y allí vamos a leer lo siguiente. En el 4 y 9 dice:
Mas ahora, conociendo a Dios, qué bonito que nosotros conocemos a Dios, o más bien, siendo conocidos por Él, es que nosotros conocemos a Dios porque Él nos conoció primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Buscamos a Dios porque Él nos buscó primero a nosotros. Éramos nosotros los que estábamos bien perdidos. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a qué? ¿Volver a esclavizar? Tenía la iglesia de los Gálatas el peligro inminente de no progresar en la libertad y quedarse precisamente en el pasado. Pero yo le voy a pedir también, mis amados hermanos, el favor de que nos ubiquemos, porque tengo un personaje que quiero compartir con ustedes y es precisamente el hermano Moisés. ¿Cuántos conocen al hermano Moisés? ¿Hay aquí alguien que llame Moisés? ¿No está? Pues aquí en la Biblia está. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos varias cosas al respecto de la libertad que Moisés experimentó, pero también acerca de la pérdida o el estancamiento que Moisés tuvo en su vida y que ese estancamiento le causó varios conflictos y varias dificultades, entre ellas no ver la gloria postrera que Dios tenía preparada para él. Dios les ofreció al pueblo de Israel y a Moisés una tierra que fluye leche y miel, y creo que ahí cabe muy bien el hecho de que debían estar pendientes hacia una gloria postrera que sería mayor que la primera. Y ustedes conocen un poquito la historia, que cuando Caleb y Josué fueron a esa tierra prometida, no podían cargar los racimos de uva así con la mano, tenían que llevarlo en una vara, porque era entre dos personas, porque me imagino que las uvas eran gringas, grandes. Eso no lo conoció Moisés. ¿Sabe por qué? Porque su libertad, aunque fue progresiva, no le alcanzó para llegar a conocer la tierra prometida. No quiere decir eso que Moisés no tuvo la salvación, pues apenas sería bueno que nosotros dijéramos, pues con tal que me salve, así que me salve yo. Pero Dios quiere algo más. Dios quiere algo más que nuestra salvación. Sería lo máximo que la alcanzáramos, pero Él quiere el gozo en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, si miramos, por ejemplo, el capítulo 1, vemos allí varias cosas. Moisés, capítulo 1, verso 15 y 16 de Éxodo. Capítulo 1, verso 15 y 16. Dice allí: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba ¿cómo? Fua. Y les dijo, a ver qué les dijo este malvado. Le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Esa fue la malvada ley. Y mire usted, Dios dijo que Él nos conoce a nosotros desde el vientre de la mamá. Desde las entrañas de tu madre, tú fuiste el que me sacó, dijo el salmista. Y nos siguió, nos conoció, nos dedicó y nos destinó. Y Él, que había dedicado a Moisés, entonces le permitió este proceso en la libertad. Y el verso
el verso, leímos el 16 también, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, ahora, ¿qué pasa con Moisés? Es engendrado Moisés y es liberado después de 9 meses. Amén. ¿Sí o no? No, pero dígame si me estoy haciendo entender. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses, y durante los 9 meses usted estuvo encerrado allá. Y ahí viene la libertad, nace Moisés. Pero Moisés nace esclavo, nace impedido de su libertad. La mamá lo tuvo guardado después de que nació por 3 años, dice la palabra, porque no podía darlo a conocer. Pero se libra entonces Moisés al nacer, progresa por 3 años, y a los 3 años Moisés no puede seguir siendo guardado, y la mamá lo mete en una canastilla y lo lleva a un carrizal y lo deja ya tapadito. Allá quedó preso Moisés otra vez. Pero la historia dice entonces que donde llevaron a Moisés era el sitio donde salía la corte, las mujeres de la corte real a bañarse al río. Y cuando estaban allí en esas, entonces divisaron allí algo y fueron a mirar, y era un bebé que lloraba allá, el chino. Allá estaba llorando. Y alguien dijo: uy, de las hebreas debe de ser este niño. Y Dios había preparado todo. Entonces Moisés es liberado al nacer, es guardado por 3 años, es librado del carrizal, va progresando, llega la hija de Faraón y lo adopta. Y se acaba de librar de la esclavitud, porque Moisés no conoció lo que conocieron sus hermanos hebreos. No conoció el duro trabajo, no conoció lo que ellos habían conocido de la esclavitud, pues era el hijo de el rey. Y usted encuentra, por lo menos en la etapa progresiva de la libertad de Moisés, por lo menos unos 5 pasos que da Moisés en su libertad. Diga amén y dele gloria a Dios, porque nosotros también hemos conocido esa libertad, y Dios nos ha traído de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y como dijera su pastor, hemos tenido problemas, tristezas y dificultades, pero estamos dispuestos a no quedarnos en ellas. Vamos hacia adelante, porque la gloria de Dios está más adelante de lo que podamos ver, solo que la proyectemos en nuestra vida. Gloria al Señor. Pero mi pregunta viene otra vez, amada hermana y hermano: ¿qué estará impidiendo esa libertad en tu vida? ¿Qué habrá por allí que no te deja progresar en la libertad, y que estás en riesgo de retroceder más bien que de ir hacia adelante? Así que entonces vemos la segunda ley malvada que promulga precisamente que promulga el rey de Egipto. Bueno, decimos que fue librado en el carrizal, la hija de Faraón entonces lo adopta, y en tercer lugar dice aquí la notica: Moisés pierde su libertad. ¿Por qué pierde Moisés la libertad? Verso 13 y 14 del capítulo 2. A ver qué dice verso 13 y 14 del capítulo 2. Dice entonces, a ver, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. ¿Salió quién y vio? Moisés. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez sobre nosotros?
¿piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Qué había pasado? El día anterior, Moisés pierde la libertad de la que gozaba y la que tenía, porque se encontró a un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos. No se sabe si era egipcio o era a un hebreo, pero él fue como a tratar de ponerlo en paz y se le fue la mano al viejo y lo mató. Y comenzó a mirar para todos lados a ver si nadie había visto. Así ocurre, ¿no? Y al ver que no, nadie lo vio, cavó dentro de la arena y sepultó al hombre. Y ahí quedó Moisés. Se estancó su libertad. No pudo seguir disfrutando de la libertad que tenía. Le tocó dejar los atrios de Faraón, le tocó dejar la suave comida de reyes y irse fugitivo y irse como extranjero. No sé si llegó donde familiares, pero perdió Moisés la libertad. Qué bueno que usted piense conmigo diciendo: Señor, ¿dónde habré perdido yo mi libertad? ¿En qué riesgo estoy de perderla? ¿Será que la proclama de algo mejor? ¿Será que la gloria postrera de esta casa podrá ser mayor que la primera? ¿Me alcanzará solo para salvarme a duras penas? ¿O será que puedo seguir sirviéndole a los míos y que no use mi libertad como algún pretexto, sino que yo pueda disfrutar de esta libertad para alcanzar precisamente la gloria que Dios quiere compartir, usándome en todo lugar y en todo tiempo, acerca de que yo pueda conquistar esos reinos ocultos que hay en tu gloria, las verdades eternas, la eterna y gloriosa presencia de Dios? Bueno, en todo caso, Moisés se fue y resulta que él hizo una familia. Capítulo 4 de Éxodo, verso 25. Capítulo 4, verso 25. ¿Qué dice? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Venga, le pongo un poquito en contexto lo que ocurre. Moisés fue un hombre liberado para liberar a su pueblo, sacado de Egipto para sacar al pueblo. Y esos mismos principios están en nosotros cuando conocemos la libertad en Jesucristo. Hemos sido libres para que liberemos a otros, para que impregnemos a otros de la presencia de Jesús y podamos congregarlos a su salvación y a la gloria de Dios. Moisés fue un hombre liberado para liberar, sacado para sacar y salvo para salvar. Y en esa carrera de salvar a otros, Moisés, yo soy amigo de Moisés, caudillo de Israel,
Claro que estuvo entre en el libro de los Guinness Records ahí de los hombres de fe también. Pero Moisés le faltó cumplir con su deber. Diga, le faltó cumplir con su deber. Diga que no peca, yo sé que no peca. Y si cree que comete un pecado al decir eso, yo lo saco de ahí, no se preocupe. Voltea a la persona que está ahí al lado suyo y dígale, ¿cómo es? ¿Qué fue lo que le faltó? Le faltó cumplir con su deber. Dios instituyó que el hombre fuera el sacerdote de su casa. La primera iglesia que el hombre debe pastorear es su propia casa. Amén. Y los principios fundamentales de la ley de Dios en la casa deben ser puestas por la cabeza del hogar, por el varón. Y como Moisés era el único que podía ejercer ese sacerdocio, Dios le encomienda la circuncisión de Gersón. Y Moisés se hace el muchachito. Moisés se hizo el Moisés. No cumplió. No había circuncidado a Gersón. Dios es experto en hacer cosas que uno no entiende. Dice la Biblia que ellos emprendieron el camino y en una posada, después de que salieron de la tierra de Madián para volver a Egipto, entonces iba Moisés con la misión que Dios le había encomendado de liberar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que en una posada quiso matarlo. Yo les voy a dejar una tareita para que ustedes investiguen a ver a quién, cómo Dios quiso matar o quién fue el que quiso matar, a quién quiso matar. ¿Fue Moisés que quiso matar a Gersón? No creo. Pienso que Dios le estaba dando una indicación a Moisés, aunque lo había mandado para donde Faraón a Egipto. La falta de cumplir con su responsabilidad no lo hacía digno de libertad, sino que lo hacía digno de muerte. Pero cuando alguien está muriendo, escúcheme bien, cuando alguien va en camino de muerte, alguien tiene que salvarlo y sacarlo. Y la Biblia dice entonces que en esa posada se presentó algo allí inusual. Y cuando viene el episodio aquel que yo no sabría explicar cómo ocurrió, cómo es que Séfora siente la presencia de un asesino allí donde está durmiendo con su esposo y su hijo, inmediatamente tampoco sé cómo es que ella sabe que lo que falta allí para que no haya muerte es que haya una circuncisión, que haya el cumplimiento de un deber para que no haya muerte, y salta y vuela y coge un pedernal afilado. Dice, yo me imagino un pedazo de piedra como estaría de afilada, y con eso circuncidó a Gersón. Hizo lo que su esposo no había hecho, porque a falta de pantalones bien amarrados de un hombre, no falta una mujer que lo ayude a cumplir con su deber. ¡Woo! ¡Woo! Dígame. Dígame. Cumplimiento del deber. Yo no sé si por tercera o cuarta vez Moisés pierde la libertad por falta de cumplir con el deber. El cumplimiento del deber es el que nos lleva hacia las victorias, nos saca de los pasados tristes o felices, pero tenemos que salir, así sea de los felices, para encontrar otros más felices. En el principio de administración se dice que uno tiene que ser dadivoso, porque si uno no saca lo que tiene en el bolsillo y darlo al Señor, Dios no tendrá espacio en mi bolsillo para volvérmelo a llenar. Y la razón natural indica eso, administradora, ¿sí o no? Hay que vaciar las arcas para que se puedan volver a llenar.
Ahora, es lo que yo llamo libertad progresiva. ¿Sabe cuánto se demoró Moisés para tener una libertad muy satisfactoria para nosotros? 80 años, 40 que pasó adiestrándose a los pies de Faraón y 40 años con el pueblo en el desierto, y no cumplió lo que Dios le había prometido. Mis amados hermanos, el cumplimiento de sus deberes los tiene donde los tiene mi pastor. El cumplimiento de sus deberes en la enseñanza, en la predicación, en el discipulado, en la búsqueda de las almas, en estos eventos que congregan a personas, está el conquistar otras glorias diferentes. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no renovamos nuestros pensamientos hacia las grandes realidades, entonces no podemos ser transformados. Siempre nos quedamos. Entonces, hay el peligro de que nosotros somos presos por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios circunstancias, por los acontecimientos de ayer, y nos quedamos frustrados en la vida pasada y no podemos ir hacia adelante. Quisiera contarles una ilustración, pero es que me parece que ya se las conté. En 21 años, no, pero si ustedes me dan el permiso, yo se las cuento. Con uno que grite amén, pastor. Ustedes han visto por la televisión o conocen unos monjes que tienen un uniforme y tienen una capucha así como un pico así para acá, así que son borrados la cabeza y tienen una capucha así como con un pico así que miran aquí así nada más así. ¿Sí lo han visto? Monjes. Y resulta que dos monjes iban en una misión, y en la misión que tenían ellos no podían tener contacto con otro humano, con los humanos, no podían, siendo humanos, tener contacto con otras personas. Y entonces iban caminando a cumplir la misión y cayó tremendo aguacero y se creció un arroyo, y entonces ellos llegaron al arroyo, y al llegar allí percibieron que había una señora ahí al lado y no podía pasar el arroyo porque las aguas estaban crecidas. Entonces ellos estuvieron allá a la orilla y uno miró al otro, y el primero decidió, se metió al agua y pasó. Y este se quedó mirando a la señora, el que quedó miraba a la señora, intentaba pasar, y se decidió y fue y le puso la espalda a la viejita, y la viejita le trepó a la espalda y lo pasó al otro lado. Cuando llegó allá la largó a la orilla y siguió, y nadie dijo nada. Cuando llegaron a la misión, entonces los entrevistaron y les preguntaron pues cómo les fue y tal cosa, y el que pasó primero dijo: hubo un incidente en el camino. Le dijo al jefe, al presidente, le dijo al presidente: ¿qué pasó? Mi compañero tuvo contacto con el humano. ¿Cuál fue el episodio? Este y este y este y este. Y entonces ahí mismo le dictaron sentencia y le dijeron al reo que dijera la última palabra. Y él dijo: bueno, yo estoy dispuesto a cumplir la condena que me pongan, pero quiero que se evalúe lo siguiente. Es verdad, puse mi espalda, pasé la anciana y la solté a la orilla del río, pero mi compañero se la trajo en la cabeza y no la ha podido sacar.
¿quién es digno de la condena? Entonces lo dejaron libre al monje. Digan amén, hombre. Estamos atados por nuestros recuerdos y, como repetimos, por las cosas buenas o las cosas malucas que nosotros hemos vivido. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería tu decisión en la vida? ¿Seguir anclado a las cosas del pasado? Pues hombre, a ver, a la Nueva Jerusalén yo la felicito. Pastor, yo como que no puedo dejar de recordar una palabra que el Señor nos dio, no sé si hace por ahí unos 8 años, para Nueva Jerusalén en una época difícil, cuando dijimos aquí, y nunca más, ¿cuántos lo recuerdan? Y nunca más será a la Nueva Jerusalén espada desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean. Y yo quise ver pegado de las paredes por lo menos el versículo, no lo vi, pero la actitud de la iglesia y del ministerio en este lugar me ha dado fe de que se tomaron la palabra y que Dios comenzó a cumplir en ustedes la palabra y no se han quedado anclados en los pasados tristes, sino que siguen proyectándose a la gloria venidera que Dios tiene. Y quiero terminar con otro versículo, y ese está en Job, capítulo 11 y verso 16. ¿Cuántas veces he dicho que voy a terminar ya? ¿Cuántas veces he dicho? Díganme la verdad. ¿No han hecho la cuenta? ¿La perdieron o no he dicho? Estoy aprendiendo, mi pastor. ¿Qué dice? Olvidarás tu miseria. Díganlo conmigo a voz en cuello, muchachas y muchachos. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como de aguas que ¿qué? Como de aguas que pasaron. Dele un fuerte aplauso al Señor. Colóquese sobre sus pies y aplaude a papá, porque Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Olvidaremos nuestras miserias, nos acordaremos de las bendiciones para darte honra, gloria, alabanza por tu bondad, por tu misericordia y por tu poder. Pueden sentarse otra vez, por favor, siéntense, por favor. Pueden tomar asiento. Estén tranquilitos que la vigilia apenas comienza. Olvidarás. El salmista dijo que se acordaría de todas las cosas buenas que le habían ocurrido. Y para eso son los cumpleaños, para recordar las maravillas, para recordar la historia por si acaso no hubiera que volver a caer en la misma de siempre. Pero creo, mis amados, que en este nuevo ministerio Dios ha dado libertad a la Nueva Jerusalén y seguimos proclamando que habrá algo mejor y algo bueno viene. Vi que había personas que nos estaban visitando en esta noche y no quiero irme sin orar por ustedes, los que están aquí por primera vez o por segunda vez. Recuerde una de estas misivas: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted tiene un Jesucristo de Nazaret, un Jesús que aprendió desde niño, pero usted es esclavo de sus pensamientos o de algunos vicios, de algún pecado, de alguna aberración dentro de sí, ese Jesús que usted tiene no ha tenido el poder
para liberarlo. Pero el Jesús que enseña la Biblia, el que predicamos, tiene el poder para transformar. Aquí hay decenas de hombres y mujeres que han sido transformados, libres, sacados de la prostitución, sacados del vandalismo y quién sabe cuántas cosas más, como me dijo Nicolás un día: pastor, usted no sabe de dónde Dios me sacó a mí. Yo sí sé, él sí sabía, y muchos aquí sí saben de dónde Dios les sacó, y por eso están aquí en este lugar. Si usted quiere que sus decisiones sean direccionadas por el Espíritu Santo de Dios, no más levante su mano, levante su mano. Estoy hablando con las personas que nos están visitando. Usted vino aquí por primera o segunda vez, tiene su manito levantada, su manito levantada. Yo le voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Dígale así conmigo a Dios: Señor, te doy gracias por tenerme en este lugar. Quiero a ese Jesús que da libertad, que liberta de los vicios, de las drogas, de las maldiciones y de todo lo que a ti te ofende y que yo he querido abandonar muchas veces, pero no he podido. Me siento esclavo. Hoy entrego mi vida a ese Jesucristo de Nazaret. Me rindo a Él y te ruego, Señor, que perdones mis pecados. En ese nombre glorioso, amén y amén.